En esta breve serie voy a referirme a los 4 misterios acerca de los cuales habla el rey Salomón en el libro de Proverbios capítulo 30, en los versículos 18 y 19. En primer lugar, debo decir que Salomón es el autor de la mayor parte del libro de Proverbios, pero en dicho libro encontramos también determinados párrafos de otros autores. En el capítulo que nos ocupa encontramos, por ejemplo, las palabras de Agur. La mayoría de los comentaristas y traductores bíblicos coinciden en afirmar que lo que dijo Agur está relatado en los primeros 14 versículos de dicho capítulo, y que desde allí en adelante vuelve a hablar el rey Salomón, independientemente de cuál de los dos dijo aquellas palabras. Lo importante es que éstas se encuentran en el libro de Proverbios, cuya autoría se adjudica a Salomón. Vamos a leerlo de una de las versiones que lo expresa de una manera muy clara y concreta. 3 cosas hay que me causan asombro, y una cuarta que no alcanzo a comprender: el rastro del águila en el cielo, el rastro de la serpiente en la roca, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la doncella. Estas son las 4 cosas que le causaron asombro. Sobre todo, la última es la que no pudo llegar a comprender. Dicho de otra manera, estas cosas eran un misterio para él. Es evidente que Salomón no se refiere aquí a cosas naturales, pues, debido a que él mismo tenía cantidad de esposas y concubinas, por lo menos la última de ellas no debería ser un misterio para él, ¿verdad? En cuanto al último tema, Salomón tendría que ser un especialista, ¿cierto? Por lo tanto, es más que evidente que él no estuvo refiriéndose a cosas naturales de la vida diaria. Es más que evidente que en estas 4 frases hay un misterio mucho más profundo. En realidad, el rey Salomón está hablando aquí proféticamente. La gente del Antiguo Testamento anhelaba aquello que para nosotros en el Nuevo Testamento llegó a ser una realidad. Por tal razón, teniendo en cuenta todo esto, estoy más que convencido que Salomón no se refiere a cosas naturales, puesto que él, como rey, era quien recibía las mercancías que los barcos traían de otras partes del mundo. Por ejemplo, el rey Salomón, a pesar de tener tanta sabiduría, no podía comprender estos misterios. Por lo tanto, la clave para poder descifrar este misterio tiene que ser la persona de Jesús. Debemos recordar siempre que si Jesús es la persona central de toda la Biblia, todos y cada uno de sus misterios apuntan a algún aspecto de su persona. En otras traducciones, el versículo 18 comienza diciendo: 3 cosas me son maravillosas. De acuerdo a la Real Academia Española, el término maravilloso significa extraordinario, excelente, admirable. En el texto hebreo aparece aquí la palabra palá, que significa literalmente precisamente algo maravilloso y que causa admiración. Ese es el mismo término que utiliza Isaías 9:6 para referirse a uno de los nombres o características de la persona de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, admirable, admirable.
Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Este versículo habla de Jesús. Isaías describe así proféticamente la persona del Salvador que habría de venir más adelante. Además de todos sus otros nombres y atributos, es admirable y maravilloso. Admirable y maravilloso. Como dije antes, en el versículo de Proverbios se utiliza la misma palabra hebrea que se traduce como admirable. Por lo tanto, esto habla de la persona de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estos aparentes misterios que le causan asombro al rey Salomón hablan de la persona de Jesús, quien es admirable y maravilloso por excelencia. En el día de la fecha y en la próxima enseñanza vamos a considerar este versículo en profundidad. Primeramente vamos a analizar los primeros misterios, a saber, el rastro del águila en el cielo y el de la serpiente en la roca. En la próxima enseñanza vamos a hablar sobre los dos últimos, a saber, el rastro del barco en alta mar y el rastro del hombre en la doncella. Si tenemos en cuenta que estos misterios hablan de Jesús, vamos a ver entonces de qué se trata. El primero de ellos, el rastro del águila en el cielo, nos habla acerca de quién es Jesús. El profeta Ezequiel tuvo una visión de la gloria de Jesús. En dicha visión, él vio 4 diferentes rostros o caras. En el primer capítulo y en el versículo 10 leemos lo siguiente. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. El libro de Ezequiel comienza precisamente con la descripción de dicha visión. Y este versículo que acabamos de leer es prácticamente la introducción del mismo. En otras palabras, este es el tema de su libro. Ezequiel vio aquí la gloria del Señor y tuvo una revelación de la misma, ¿Por qué vio él estas 4 caras? ¿Y qué tiene que ver esto con la persona de Jesús? Estas 4 caras tienen que ver con los 4 evangelios. Y es precisamente en ellos donde la gloria de Jesús es revelada. Los 4 evangelios, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hablan de la gloria de Dios en la persona de Jesús. Las 4 caras que vio el profeta en su visión corresponden a los 4 evangelios, pues cada uno de ellos revela un aspecto diferente de la misma. En este gráfico que observamos a continuación, encontramos estas 4 caras que vio el profeta Ezequiel en su visión. El rostro de buey está relacionado con el ciervo y corresponde al evangelio de Marcos. El rostro del águila está relacionado con el Hijo de Dios y corresponde al Evangelio de Juan. El rostro de hombre habla de Jesús como el Hijo del Hombre y corresponde al Evangelio de Lucas. Y por último, está relacionado con el Rey y corresponde al Evangelio de Mateo. ¿Por qué razón estas 4 caras representan los 4 evangelios? Porque en cada uno de ellos la persona de Jesús es iluminada desde un aspecto diferente. Cada uno de los evangelistas hace énfasis en un aspecto diferente de la persona de Jesús. El evangelista Marcos describe especialmente a Jesús como siervo, aquel que vino a la tierra para servir a la humanidad. Aquel que vino a la tierra para servir a la humanidad. Por tal razón, este evangelio es representado por un buey, el cual era un animal que estaba para servir y llevar carga, y en definitiva para ayudar.
Todo lo que leemos en el Evangelio de Marcos es acerca de Jesús como siervo. Este es el más corto de todos los evangelios, pero el énfasis está puesto en el servicio de Jesús. Todas las sanidades, liberaciones y predicaciones allí relatadas nos hablan de un Jesús que vino a servir. Por otra parte, en el Evangelio de Lucas vemos el aspecto humano de Jesús. Esa es la cara de hombre que Ezequiel vio en su visión. El Evangelio de Mateo está representado por la cara de un león y este animal es símbolo de reinado y majestad. Jesús vino a la tierra para establecer su reino. Jesús vino a la tierra para establecer su reino, pero los judíos le rechazaron. Y por último, el rostro del águila está representado por el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres. Juan hace énfasis en la divinidad de Jesús. El águila, animal que se eleva majestuosamente en las alturas, representa la soberanía y divinidad de Jesús. Como dije anteriormente, el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres. Ya desde el comienzo mismo, en lugar de encontrar una genealogía, dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este evangelio es muy especial y por tal razón se compara con un águila, el cual es un ave que vuela muy, muy alto. Juan muestra a Jesús desde su origen divino que descendió a la tierra. Jesús es el águila que descendió de las alturas del cielo a la profundidad de la tierra, de la misma manera que las cuatro caras de la visión de Ezequiel describen cuatro aspectos diferentes de la persona de Jesús. El primer misterio del versículo de Proverbios tiene relación con el águila y describe quién es él. Dios desea que recordemos siempre quién es Jesús. Dios desea que recordemos siempre quién es Jesús. Él es Dios quien descendió del cielo y se hizo hombre. Dios descendió del cielo como Dios. Dios descendió del cielo como Dios y fue engendrado sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. En la misma concepción, Él era Dios. En la misma concepción, Él era Dios. Pero en el nacimiento se hizo hombre. Después de la obra de la cruz, volvió al cielo como hombre, como hombre. Allí está sentado a la diestra de su Padre y permanece siendo hombre por toda la eternidad. Sin embargo, Él sigue siendo Dios, pues nunca perdió su divinidad. Hay una cosa que debe quedar muy clara, y es que Jesús, antes de venir a la tierra, no era hombre. No era hombre, sino Dios mismo, o mejor dicho, la segunda persona de la Trinidad. Sin embargo, nunca habrá de despojarse de esa parte humana que adquirió al descender del cielo como un águila. Tenemos que tener siempre en cuenta que Jesús está sentado a la diestra de su Padre como hombre para representarnos y hacer intercesión diariamente por nosotros. Dios desea que cada vez que veamos un águila, recordemos la venida de Jesús a la tierra para hacerse hombre, pero también desea que sepamos lo que Él es hoy en día. Para poder comprender mejor esto, tenemos que ir a la segunda parte del misterio de Salomón, la cual se refiere al rastro de la serpiente en la roca. Jesús, quien descendió del cielo como un águila, nos muestra quién es Él, mientras que el rastro de la serpiente en la roca nos habla de lo que Él hizo. Jesús vino desde las alturas del cielo como un águila y descendió hasta lo más profundo de la tierra
para salvarnos completamente, para salvarnos completamente. El águila del cielo se convirtió en una serpiente sobre la roca. El águila del cielo se convirtió en una serpiente sobre la roca. Todo aquel que ha estado alguna vez en Israel sabe que el Gólgota, el lugar donde Jesús fue crucificado, está en las alturas de la roca. Cuando se está en el huerto de Getsemaní, hay que levantar la mirada hacia la roca donde está el Gólgota. Por tal razón decimos que el águila que descendió del cielo se transformó en una serpiente que fue sacrificada sobre una roca. En Juan 3:14 leemos las palabras de Jesús mismo cuando dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él se refiere aquí a su obra en la cruz y se compara con la serpiente. A continuación vamos a ver la razón por la cual aquella serpiente fue levantada en el desierto por Moisés. Jesús se comparó con aquella serpiente y dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquella serpiente ardiente levantada en el desierto simbolizaba la obra de Jesús en la cruz. Jesús se hizo maldición al ser clavado sobre la cruz. En aquel lugar llevó sobre sí mismo todo nuestro pecado, toda nuestra enfermedad. Toda la maldición del pecado fue puesta sobre él. Por tal razón es que se lo compara simbólicamente con esa serpiente. La obra de la cruz convirtió a Jesús en lo que es en la actualidad, a saber, el hombre que está sentado a la diestra del Padre Celestial. Él descendió del cielo como Dios y volvió como hombre. El deseo de Dios es que recordemos siempre que hay alguien en el cielo que nos representa. Ese alguien no es cualquier persona, sino Dios mismo, hecho hombre. Esto es maravilloso. Como dije anteriormente, aunque Jesús se hizo hombre, nunca dejó de lado su divinidad. Antes de descender a la tierra, Él era solo Dios, pero ahora es Dios hombre. En el Antiguo Testamento encontramos pasajes que nos hablan del ángel del Señor, y estas eran preapariciones de Jesús antes de su llegada a la tierra. Él se hizo hombre en el momento del nacimiento y volvió a su Padre como hombre. Por eso aquí se denomina a sí mismo como el Hijo del Hombre. Por lo tanto, la serpiente sobre la roca nos habla de lo que Él hizo. Cuando los israelitas eran mordidos por serpientes, cuando estaban en el desierto, no tenían ningún hospital a mano y tampoco una ambulancia que los pudiera conducir rápidamente en busca de ayuda médica. En aquella situación, ellos no contaban con los medios que conocemos hoy. Los israelitas se encontraban en un desierto árido y seco y no podían correr para ninguna parte en busca de ayuda. A causa de sus muchas murmuraciones y quejas, fueron mordidos por serpientes ardientes, las cuales a su vez eran venenosas. Dichas mordeduras podían causarles la muerte en forma inmediata. El pueblo clamó por ayuda a Moisés. Y el pasaje de Números 21, versículos 8 y 9, nos relata cuál fue su respuesta. Y Dios dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Este es un simbolismo de la cruz de Cristo, la cual fue levantada en el Gólgota. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce. En la Biblia, el bronce siempre representa juicio. Por otra parte, el oro representa la divinidad. El color blanco y la tela de lino representan la justificación. Sin embargo, el bronce representa juicio. Los israelitas se quejaban y murmuraban continuamente. Con tal actitud, ellos estaban pecando y eso les traía aparejado el juicio. El juicio se hizo visible en la mordedura de las serpientes. Por lo tanto, Dios le dijo a Moisés
Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En aquella situación extrema y sin poder acudir a un hospital cercano en busca de ayuda y frente a la misma muerte, el pueblo comenzó a clamar a Moisés para que encontrara una solución. Cuando Moisés levantó esa serpiente de bronce, tal como Dios se lo había ordenado, y tal vez sin saberlo, estaba haciendo algo simbólico en relación a la muerte de Cristo en la cruz. Jesús murió en la cruz no solamente por nuestros pecados, sino también por nuestras enfermedades. Cuando recibimos cualquier tipo de mordedura, recibimos sanidad al mirar hacia la cruz. Es posible que en el camino de la vida recibamos algún tipo de golpe o achaque, pero Cristo fue molido en la cruz por nuestra sanidad. El israelita que había sido mordido por una serpiente, al ver la herida que éste le había provocado, sabía que esto le produciría la muerte en un tiempo relativamente corto. Sin embargo, él sabía también que si llegaba hasta el lugar donde había sido levantada la serpiente de bronce y levantaba sus ojos hacia ella, seguiría viviendo. Dicho de otra manera, la persona que era mordida por una serpiente ardiente se debatía entre la vida y la muerte, y de acuerdo a donde dirigiera su mirada estaba la diferencia. De la misma manera es con nosotros. Si ponemos la vista en nuestros pecados, morimos, mientras que si miramos a la gracia divina, vivimos. Si ponemos los ojos en nuestra enfermedad y en los síntomas crónicos que nos achacan de continuo, no habremos de experimentar mejoría en absoluto. Sin embargo, si levantamos nuestros ojos hacia la obra de la cruz, comenzamos a recibir sanidad. La pregunta es entonces, ¿ponemos nuestros ojos sobre nuestras heridas o levantamos nuestra mirada hacia las heridas que Cristo recibió en la cruz por nosotros? La vida y la muerte dependen de lo que miramos. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Si la persona que era mordida levantaba su mirada a la serpiente de bronce, era sanada y se mantenía viva. La otra opción sería concentrar su mirada en su propia vida, lo cual le ocasionaría la muerte. De acuerdo a donde dirigimos nuestra mirada, recibimos vida o muerte. Los israelitas que eran mordidos y levantaban su mirada hacia la serpiente de bronce, estaban dirigiendo su vista simbólicamente hacia la cruz de Cristo. La serpiente de bronce levantada por Moisés en el desierto simbolizaba la obra de la cruz. En medio del desierto y en medio mismo de la situación desastrosa que estaban atravesando, levantar la mirada hacia la serpiente de bronce era la solución. En medio de nuestras situaciones desastrosas, miremos hacia la cruz, pues allí Cristo fue juzgado por nosotros. Muchas veces no cambian las cosas porque mantenemos nuestra mirada puesta en la situación difícil que estamos atravesando. Mientras tengamos nuestra mirada puesta en los problemas, estos seguirán existiendo. Lo único que lograremos con ello es llegar a ser especialistas en problemas, pero nunca encontraremos la solución. Por lo tanto, la opción es, de acuerdo a lo que miramos, recibimos vida o muerte. Dirijamos nuestra mirada hacia el lugar correcto, hacia la cruz. La obra de la cruz representada en aquella serpiente de bronce era la solución para los que eran mordidos por las serpientes venenosas. La obra de la cruz
cruz es igualmente válida para nosotros hoy. Cuando estamos atravesando situaciones difíciles y no encontramos la salida, tenemos que hacer una sola cosa, a saber, mirar hacia la cruz. Si miramos hacia el lugar correcto, tenemos vida, y si miramos hacia el lugar equivocado, tendremos la muerte. Una persona que solo escucha hablar del pecado y de los errores va camino a la muerte. Si solo escuchamos hablar de pecado, fijamos nuestra mirada en el pecado. Sin embargo, si escuchamos hablar de la gracia, ponemos nuestros ojos en ella y recibimos vida. El pasaje de Isaías 53, 4 y 5 es un reflejo de la serpiente que levantó Moisés en el desierto. Allí leemos lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está la cuestión. ¿Ponemos la mirada en nuestras heridas o en las de Cristo? Por su llaga fuimos nosotros curados. La diferencia radica en poner nuestra mirada en el sitio correcto. Es posible que yo haya sido mordido por alguna situación, pero Cristo fue molido por mí en la cruz. El secreto de la serpiente sobre la roca revela lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Vemos la sanidad que Cristo logró para nosotros sobre la cruz? ¿Somos conscientes de su significado cabal? Los israelitas que miraban las serpientes morían, pero aquellos que levantaban su mirada hacia la serpiente de bronce recibían vida. Si miramos nuestros pecados, morimos, pero si levantamos nuestra mirada hacia la cruz, recibimos la vida. Si ponemos nuestros ojos sobre el juicio, morimos, pero si en cambio levantamos nuestra mirada hacia aquel que cargó el juicio sobre sí mismo, recibimos la vida. ¿Ponemos toda nuestra atención en la cruz de Cristo o la concentramos en nosotros mismos y nuestros problemas? Poner toda nuestra atención en la cruz significa ser conscientes de lo que Cristo logró a nuestro favor, a saber, victoria y liberación. Esto es lo que sucedió con los israelitas, que miraban hacia la serpiente de bronce después de haber sido mordidos por las serpientes ardientes. La solución no consistía en una breve mirada hacia la serpiente de bronce, sino a concentrar conscientemente su mirada en ella. Recordemos que esta serpiente de bronce representaba simbólicamente la obra de Jesús en la cruz. Cuando concentraban su mirada en la serpiente de bronce, recibían la sanidad. Se trataba de mantener la mirada puesta en aquella serpiente de bronce levantada sobre la roca. Mientras concentraban su mirada en ella, quitaban sus ojos de sus propias mordeduras. Mirar conscientemente la serpiente de bronce proporcionaba sanidad. Seamos conscientes de nuestra sanidad. En la cruz fueron derrotados todos nuestros enemigos, destruidas todas nuestras dolencias, vencida nuestra pobreza y borrados todos nuestros pecados. La cruz revela toda la provisión que Cristo logró para nosotros. Fijemos nuestra mirada en aquello que Cristo quitó de nosotros y no sobre aquello que nos aflige. Esto es fe en acción. La fe se concentra en aquello que está escrito en la palabra de Dios acerca de la obra de Cristo en la cruz, aun a pesar de que los ojos naturales vean otra realidad. Fijemos nuestra mirada en aquello que Cristo quitó de nosotros y no sobre aquello que nos aflige. Muy a menudo, cuando estoy atravesando situaciones difíciles, me doy cuenta que si no tuviese a Cristo, no tendría esperanza. La gente del mundo no tiene esperanza alguna, pues solo fija su
mirada en los problemas que le acosan. Ellos no tienen más alternativa que concentrarse en los propios problemas. Si nosotros no tuviésemos a Cristo, estaríamos en la misma situación. No tendríamos nada a qué aferrarnos. Al tener a Cristo en nuestra vida, tenemos también una esperanza maravillosa en los tiempos y situaciones difíciles. Independientemente de cuáles sean los problemas que nos acosan, fijemos nuestros ojos en la obra de la cruz. En la cruz fueron vencidos todos nuestros enemigos de cualquier índole que éstos sean. Si tenemos a Jesús, tenemos todo. Solo necesitamos concentrar nuestra mirada en Él. Jesús mismo es quien nos promete que así como fue levantada la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. En otras palabras, el simbolismo de la serpiente de bronce, levantada por Moisés sobre la roca, es una realidad para nosotros hoy. La sanidad es la voluntad de Dios para nosotros. Es más, esa es la esencia misma de su persona. Él es el sanador. En la obra de la cruz tenemos la sanidad, y no solamente la sanidad del cuerpo, sino todos los beneficios que atañen a nuestro ser integral. Amén.